Fíjense, ya está grabando y ya se ve la pantalla. Listo, chicos. Entonces, bueno, antes de comenzar, quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Quién se acuerda qué era el OPI? Ese ¿Quién me como que dice? se ponen en los parterres, pero que iluminan algo así, que se podían iluminar, ¿Ya? Sí, sí. algo A así. ver, es este recuadro que se ponen en las veredas, en los parterres. OPI es objeto publicitario iluminado, ¿sí? Para que sepan. Pero hay algunos que les confunden al OPI con el MUPI, ¿sí? ¿Qué es el MUPI? El MUPI es parecido al OPI, pero la única diferencia que tienen es que en el MUPI no hay luz, ¿sí? Este MUPI es igual, tiene la misma forma, la misma estructura que el OPI, pero no tiene luz. Entonces, acuérdense que la principal característica del OPI era la luz para que se pueda ver el anuncio hasta altas horas de la noche. En cambio, el MUPI, como les digo, tiene la misma forma, la misma estructura, pero no tiene la luz. Entonces, para que sepan esta diferencia entre un OPI y un MUPI, ¿sí? El OPI es este objeto publicitario iluminado, donde está en el parter o en la calle, en las veredas, perdón, y que tiene como principal característica la luz, para que se pueda ver hasta altas horas de la noche. Y en cambio, el MUPI es el mismo, tiene la misma estructura, pero no tiene la luz. ¿Sí? Entonces, continuemos viendo otros tipos de publicidad exterior que también son utilizados comúnmente en todo este ambiente publicitario. El siguiente que vamos a ver son las llamadas banderolas. ¿Sí? No, los emplazamientos, no, estoy atrasado, estoy uno atrás, ya. Ahí. Ahí sí pueden ver o no. Sí, Sí, pero estoy muy atrasado, esperen. Esto ya vimos. Esto ya lo vimos. Igual, si tienen alguna pregunta de la clase anterior, me avisan nomás. Ya, ahora sí. Entonces, la siguiente que vamos a ver son las banderolas. Las banderolas, al igual que los carteles espontáneos, que ya los vimos anteriormente, también se utilizan mucho en elecciones, pero también tienen su uso en todo lo que son ferias, todo lo que son exposiciones, que son eventos grandes, por ejemplo, ferias de autos, ferias de vivienda, etcétera. Todas estas actividades también se utiliza las banderolas. Entonces, uno de los principales errores que se comete al usar las banderolas es que dentro de las banderolas, ya vamos a ver cómo son, dentro de estas banderolas ponen mucho texto, ¿sí? Cuando su verdadero uso o su buen uso es solo ponerlo a la marca, para que esté ahí y que se pueda ver por toda la gente que acude a, como les digo, estas ferias, estas exposiciones, estos congresos. Pero mucha gente lo usa mal y pone mucho texto, mucha información dentro de la banderola. Entonces, tenemos banderolas de este tipo, como pueden ver aquí. Este caso de Nescafé tiene su stand, Nescafé tiene sus pubs rojos y también tienen la banderola que se puede ver a una distancia bastante prudente para apreciar que ese stand es de Nescafé. Y también tenemos otro tipo de banderolas que son de esta manera, que como les digo se utiliza en exposiciones, en ferias de automóviles, donde les ponen una tras otra para saber cuáles son las marcas que están presentes en esta feria, en esta exposición, en este congreso. ¿Sí? Entonces, como ven, esta es una de carros, tenemos Honda, tenemos Mercedes, Nissan, Volkswagen, Dodge, Toyota y Chevrolet. ¿Sí? Preguntas acerca de las banderolas. ¿No? Ok.
Continuemos. Otro tipo de publicidad exterior, y que lo vamos a ver mucho, lo vamos a ver nosotros mucho en un futuro, tal vez a mediados de este año, son los emplazamientos en transporte. ¿Dónde son usados estos emplazamientos en transporte? Son utilizados en aeropuertos grandes, donde hay que trasladarse a distintas estaciones, pero también son utilizados en trenes, en metros. Por eso les dije que nosotros lo vamos a ver, porque ya mismo se va a inaugurar el metro de Quito, y también en subterráneos, en ciudades donde hay subterráneos, que son parecidos al metro que vamos a tener nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos emplazamientos en transporte? El objetivo es ayudar a llevar un viaje más placentero, a que mientras estamos viendo por la ventana o estamos esperando el tren o el metro, nuestro viaje sea más placentero, no sea tan aburrido solo viendo los colores de las paredes. Entonces, los emplazamientos en transporte puede ser de esta manera, dentro del metro en este caso, ¿sí? Como ven, está dibujado todo el metro. Debe haber hecho alguna empresa esto para poder ubicar a su marca en todo el metro para verlo, porque cuando ustedes lo vayan a utilizar, porque imagino que lo van a utilizar, el metro ¿cómo está? Tienen su parada y llega un metro con un montón de vagones, por decirlo así. Entonces ustedes mientras van hasta que se quede en su parada, van a ir viendo todo el diseño de este metro. Pero también tenemos otro tipo de emplazamientos en transporte que son en cambio en las paradas, ¿sí? Que actualmente la vemos en los buses. Están las paradas de esta manera, tienen su propio diseño. En este caso es de una película, perdón, es de un documental que se trataba de dónde venimos, era de National Geographic, si no estoy mal, y que obviamente hacía que veamos nosotros como usuarios, mientras esperamos, como ven aquí, mientras esperan el tren, hacía que veamos que se debe estrenar tal día, en este canal, quién lo va a dirigir, etcétera. ¿Sí? Entonces, los emplazamientos en transporte, como les digo, pueden ser utilizados tanto en las paradas del tren o del metro, como también en el propio metro, en la estructura del metro o en la fachada del metro. ¿Sí? Siguiente tipo de publicidad exterior. Esta, bueno, actualmente ya no lo vemos mucho, son en la publicidad exterior en estadios deportivos. ¿De qué se trata esto? Antes de explicarles de qué se trata. Los anuncios dentro de la pregunta va para Juan. ¿Está por ahí, Juan? Sí, Ya. A ver, Juan. La publicidad en estadios deportivos, ¿para quién crees que esté dirigido? ¿Para los espectadores, los que están dentro del estadio, o para los que están fuera del estadio, para los que están viendo a través de una televisión? para los que están fuera, o sea, desde una ¿Por televisión, qué? porque así llegaría más personas. ¿Ya? Y si es un estadio lleno, que hay 40.000 personas, Igual creo que habría más alcance con viéndolo desde la televisión. ¿ya? A ver, sí, los anuncios en los estadios deportivos no están dirigidos a la gente que está dentro del estadio viendo el partido o el evento deportivo, sino a aquellos que están viéndolo por fuera, que están viendo la transmisión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el partido, estamos dentro del estadio, no ponemos mucha atención a las publicidades, a los anuncios que están ahí, sino que nos ponemos atención al evento como tal, al partido, al encuentro, lo que sea. En cambio, en la transmisión, sí, ya sea consciente o inconscientemente, nos fijamos tanto en el partido, en el encuentro, como también en las publicidades, en los anuncios que están dentro del estadio. ¿Sí? Entonces, este tipo de publicidad
lo utilizan mucho las marcas que ya están conocidas, que ya están posicionadas en el mercado. ¿Y qué hacen? Solo ponen sus logotipos. ¿Para qué? Para recordar a las personas, acuérdense a las personas que están fuera del estadio, las que están en la transmisión, recordarles que existe esta marca, que está en el mercado. Entonces, el objetivo de este tipo de publicidad no es lanzar un producto, sino solo recordar que existe el producto. Entonces, dentro de los estadios deportivos tenemos publicidades de esta manera, como ven aquí, son empresas ya conocidas. Tenemos Cristal en la parte de acá, tenemos Coca-Cola, tenemos Mastercard, tenemos Nokia. ¿Quién me dice que es Taka? ¿O qué era Taka? Porque ya no hay eso. ¿Quién me dice? ¿Alguien escuchó alguna vez? Creo que era de transporte, dice. ¿Ya? ¿Transporte de ¿De qué? vuelos? Creo, he escuchado, creo que es de vuelos. Avión. ¿Ya? Sí. Taka era una aerolínea chilena que posteriormente fue comprada aquí, lo que era Aerogal, y obviamente Aerogal también desapareció, pero en sí Taka era una aerolínea muy conocida a nivel de Sudamérica, ¿sí? Entonces, también tenemos una marca conocida, Nokia, que en su tiempo era el auge de los celulares, los mejores celulares eran Nokia. Tenemos Petrobras, que es la principal petrolera brasileña. Y tenemos en la parte de acá, es que pueden ver también Milo, el chocolate Milo. ¿Sí? Entonces, este tipo de anuncios en estadios deportivos solo son lonas que se los pone en los estadios, en el césped. Parece que están parados, pero en realidad están acostados. Dan este efecto de parecer que están parados, pero en realidad están acostados. Y los estadios que ya se modernizaron, ahora tienen la publicidad o los anuncios de esta manera. Tenemos las vallas que ya son mucho más gruesas, ya no son solo lonas. Y también tenemos en el borde del campo las luces LED. Las luces LED donde se van a transmitir las publicidades. Como ven es igual, solo el logo, en este caso tiene al lado una cerveza, pero en sí las publicidades o las marcas que publicitan en estadios deportivos solo ponen su logo. ¿Por qué? Porque como les digo, es utilizado por marcas conocidas que solo quieren recordar su producto y no lanzar un producto nuevo. ¿Sí? Y el último tipo de publicidad exterior, que es de los más utilizados, de los más conocidos, es aquel tipo de publicidad exterior que se realiza en el lugar de venta. Aquí vamos a ver tres tipos de publicidad en el lugar de venta, pero antes de verlo, las principales características es que esta publicidad la vamos a utilizar en restaurantes, en supermercados, en bares, en locales comerciales. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres tipos. El primero de aquí se llama, el de Kit Kat, como ven aquí, se llama cabeza de góndola. ¿Qué es la cabeza de góndola? Es el sitio donde comienza el pasillo o también podemos ponerlo donde termina el pasillo. Entonces, tiene una sección, como ven aquí, solo de esta marca y que puede ser vista tanto si es que nosotros salimos por ese pasillo o nosotros iniciamos por ese pasillo. Entonces, una góndola es todo el armatoste, se podría decir así, donde están todos los productos dentro del pasillo, eso se le llama una góndola. Y la cabeza de góndola es el lugar que está aquí, tanto al principio o al final del pasillo. ¿Sí? En cambio, el de acá, el de Ferrero, es un stand. Un stand donde están todos los productos de Ferrero. Entonces el stand está armado de tal manera que el árbol parece que está con luces, pero en realidad son los chocolates Ferrero, ¿sí? Una vez Ferrero cometió el error de hacer un stand de esta manera,
pero no le puso el plástico. Aquí, como ven, está tapado por un plástico. ¿Qué hicieron antes? Hicieron el mismo stand, pero pusieron solo las funditas, ya no estaban llenas de chocolate, sino de papel. Entonces la gente que hacía intentaba robarse y al final se desarmó todo el árbol y la gente se quedó sin nada porque no eran chocolates. Entonces, para prevenir eso, ¿qué hicieron? El mismo stand, el mismo árbol, pero ahora ya tapado con plástico, con un vidrio, para evitar esto de los robos de los chocolates. Entonces tenemos el Kit Kat, que es un ejemplo de cabecera de góndola. Tenemos aquí el de Ferrero, que es un ejemplo de un stand en el lugar de venta. Y este de aquí, el de Lubriderm, donde está la chica, es el llamado stopper, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del stopper? Es, como ven aquí, sale de la góndola o donde los productos, con el fin de que la gente se pare, por eso la palabra stopper, se pare para leer la información. Entonces, aquí es la información del producto y en la parte izquierda ya tengo directamente el producto. ¿Para qué? Para que si es que me llamó la atención, simplemente lo tengo al lado, lo compro y lo pongo en el carrito. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos tres ejemplos de publicidad en el lugar de venta. También podemos utilizar otros, pero estos son los más conocidos. La cabecera de góndola, el stand y el stopper. ¿Sí? Preguntas. Preguntarán nomás. No, listo. Entonces, ojalá les vaya bien en el examen con todos estos tipos de Justo publicidad me pregunto, exterior. cuál era la góndola? La cabecera de góndola es esta de aquí, la de la izquierda, donde está el Kit Kat. ¿Sí? Entonces, está colocada tanto al final del pasillo o al principio del pasillo. ¿Sí? Pero tiene este objetivo de que se pueda ver tanto como si entramos al pasillo como si salimos del pasillo. ¿Sí? Está en la parte frontal, se podría decir. ¿Sí? En cambio, el stand no está como cabecera de góndola, sino que está en un lugar apartado de los pasillos, con el fin de que sea un espacio solo para este producto, en este caso, el producto de los Ferrero Rocher. ¿Sí? ¿Hay más Gracias. claro, Brian? Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Inge, ¿No? una preguntita. ¿El Listo. stand es donde Entonces, se ofrecen todos los productos? sí, el stand también podemos ponerlo, ahí se fusionan mucho dos tipos de publicidades. Utilizamos un stand, pero también utilizamos flyers o podemos utilizar a las impulsadoras, que son estas, muchas veces son mujeres que nos ayudan a acercar a la gente a que se acerquen al stand y ofrecerle el producto. Entonces, ahí fusionamos muchos tipos de publicidad. Fusionamos el stand como tal, que es una publicidad exterior en el lugar de venta. Utilizamos los flyers y utilizamos también las impulsadoras. Entonces, el stand es algo ya armado donde están los productos de cierta marca. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, esto ya está armado. No sé si se fijan en la parte de atrás. Son un montón de ferreros, pero están en forma de regalo. Quieren dar a entender que es un regalo, y en este caso, este árbol que está igual lleno de ferreros. Entonces, el stand ya es algo armado del producto como tal. Sí, en cambio, ¿en qué se diferencia del Kit Kat? Que el Kit Kat, como ven, tiene la forma o tiene la pared de la góndola y simplemente le pusieron los productos y le aumentaron también este Kit Kat grande que está rompiendo. ¿Sí? Y también la principal característica es que, acuérdense, está tanto al principio, puede estar al principio o al final de la góndola. En cambio, el stand de Ferrero no. ¿Sí, Paul? ¿Más claro? Sí, Inge, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, con esto hemos visto todos los tipos de publicidad, eh, los más comunes que se utilizan al nivel de todo este ambiente publicitario. Vimos
que podemos utilizar publicidad en prensa escrita, ¿sí? También podemos utilizar publicidad en radio, sobre todo las cuñas publicitarias, la publicidad en televisión, la que más se utiliza es el spot publicitario, la publicidad en medios electrónicos, ¿sí? Que en esa no entramos mucho porque, como les digo, vamos a verlo un poco más profundo en quinto, en marketing digital. Y por último, esta publicidad exterior, donde podemos hacer muchas cosas, muchas maravillas, donde tiene que imperar aquí la creatividad. Como ven, aquí se le ocurrió a alguien hacer un chocolate grandote para llamar la atención. Aquí el árbol lo llenaron de ferreros. Podemos utilizar también la que vimos de la valla con la carne o con los muffins, las papas fritas del McDonald's. Entonces, tenemos infinidad de opciones para poder publicitar algún producto, pero la idea aquí es ser creativos, ser imaginativos para llamar la atención del consumidor. ¿Sí? Entonces, con esto cerramos la unidad 1 de este módulo de publicidad y ahorita directamente vamos a pasar a la unidad 2, que es el departamento publicitario de la empresa. Entonces, ya les hice la pregunta ayer, antes de comenzar, y ahora les repito. El departamento de publicidad en una empresa, algunas empresas lo utilizan a otro departamento para que cumpla estas funciones, ¿sí? Voy a poner 3 ejemplos. Hay una empresa que tiene su propio departamento de publicidad, donde solo hay publicistas que se encargan de realizar las publicidades. Hay otras empresas que no tienen un departamento publicitario, sino que le piden ya sea al departamento de comunicación, al departamento de marketing, para que pueda realizar las publicidades. Entonces, en este caso, en este tipo de empresas, no hay publicistas, no hay personas especializadas en publicidad, sino que hay comunicadores, mercadólogos que tienen conocimientos de publicidad y que pueden realizar estas funciones. Por eso, la importancia de esta materia dentro de la carrera, porque hay casos en empresas que no tienen directamente un departamento de publicidad, sino que le asignan estas funciones o le encargan estas funciones a otros departamentos. Y por último, tenemos otras empresas que dicen, no, los comunicadores se dedican a la comunicación, los mercadólogos al marketing, pero no tienen un departamento de publicidad. Entonces, ¿qué hacen? Le dan estas funciones a una agencia externa, a una agencia de publicidad externa, para que se encargue de realizar las publicidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, Deina, ¿está por ahí? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ayúdame leyendo esa frase, por favor. A ver, disculpe, es que está... Okay. Dice, en toda empresa debe existir un profesional publicitario, única persona capacitada técnicamente para manejar la actividad publicitaria de la empresa con eficiencia. Ya, ¿qué crees tú de esta frase? ¿Crees que o apoyas esta frase o no? Yo creo que... no sé, creo que sí, o sea, sí podemos capacitarnos todos para ser publicistas, pero eso no significa que solo pocas personas puedan hacerlo. O sea, creo que todos podemos hacerlo. Entonces, como aquí soy profesional, supongo que significa que, o sea, que estudió para O sea, eso. tú estás, ¿No? Pero tú estás en contra de esto. O sea, tú dices que no necesariamente debe existir un profesional publicitario en una empresa. no necesariamente. ¿Ya? ¿Quién apoya en cambio esta frase? ¿Quién cree que sí debe haber siempre un profesional publicitario? ¿O todos piensan igual que Deina? Yo creo que sí debe haber. ¿Por qué, Brian?
Porque he visto empresas que llevan años en, como quien dice, en el mercado, pero nunca, por ejemplo, tienen publicidad en internet o tienen rótulos así bien viejos y antiguos. ¿Ya? ¿Y qué pasa tú dices que siempre debe haber un profesional publicitario, pero si es que la empresa en cambio quiere pagar o asignar estas funciones a una agencia, ¿entraría dentro de esta frase o no? Así eso no toma en cuenta, entonces ahí sí ya no estarían en desacuerdo. ¿Ya? Entonces sí, hay empresas que tal vez dicen, sí, si es necesario un profesional publicitario, pero me sale mejor contratar a una agencia, porque no tengo que pagarle un sueldo, no tengo que asegurarle en el IES, no tengo que pagarle décimos, etcétera. Entonces, en vez de contratar a una persona, asigno estas funciones a una agencia que tal vez me cobren un poco más, pero me evito todos estos trámites, sobre todo de la seguridad social, del pago de décimos, de utilidades, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo apoyo lo que dice Deina, que no siempre debe haber un profesional publicitario porque hay otras personas, otros profesionales que también tienen conocimientos y que tal vez puedan tener mejores ideas que un publicista como tal para poder realizar las publicidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué funciones creen que tenga un departamento publicitario? ¿Quién me dice? Adriana, ¿está por ahí? Repítame, Inge, por favor. ¿Qué funciones crees que tenga un departamento publicitario? Yo creo que especialmente tenga que ir el área de marketing ahí. ¿Por qué? Funciones te digo, verás. Funciones. Puede ser área comercial. Funciones. No ¿Qué es sé. una función? Odana, ¿está por ahí? ¿O está dormida como ayer? Sí, buenas tardes. Hola, Odana. ¿Qué funciones crees que deba tener un departamento publicitario? Función de control. ¿Controlar qué? Controlar a lo mejor un plan estratégico que ya se definió y controlar que todo vaya bien. ¿Ya? Jonathan, ¿qué funciones crees que deba tener un departamento publicitario? Analizar el mercado, crear, ¿cómo se llama? Cuñas publicitarias, comerciales y dar nuevas ideas para la publicidad de la empresa. ¿Ya? A ver, un departamento publicitario tiene dos funciones principales, ¿sí? O dos obligaciones principales. Una función de gestión y una función de control. ¿De qué se trata la función de gestión? ¿O qué engloba toda esta función de gestión? Tiene que ver con realizar todas las tareas de producción de las publicidades o el diseño de las publicidades, ya sea una cuña, ya sea un spot, una publicidad exterior, cualquiera que sea, la gestión tiene que ser producir esta publicidad, ¿sí? Pero también dentro de esta función de gestión está el coordinar quiénes van a ser los actores, a quién voy a contratar, etcétera, etcétera. Y también manejar todas las operaciones de las publicidades, es decir, ir a los canales y decirle, mira, yo contraté para que aparezca a estas horas y no está saliendo, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la función de gestión. Y en cambio, la función de control, como ya lo dijo Odana, tiene que ver con supervisar todo lo que hicimos, ¿sí? Supervisar que se esté publicitando bien en las redes sociales, que esté pautando bien, que la cuña salga a la hora de vida, que el spot publicitario
salga en el horario que contrataron, etc. Y también dentro de la función de control está ver los resultados que me llevó a hacer las publicidades. Entonces, si yo decidí hacer una publicidad en redes sociales con el fin de atraer a un nuevo segmento, mi resultado tiene que ser que haya ventas que a través de este segmento, que este segmento haya comprado mi producto, este segmento nuevo. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puede saber un departamento publicitario qué tipo de publicidad tiene que hacer? ¿Quién me dice? A través de lo que les ordena el jefe o también pensando en su propio producto. ¿Ya? Pero a ver, Jonathan, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cómo se llama el encebollado? El encebollado, ya. Digamos que tú eres Atún Real o tú trabajas en Atún Real, en el departamento publicitario de Atún Real. ¿Cómo sabes tú qué tipo de publicidad tienes que hacer? Pienso en el producto que tengo que publicitar, en este caso el atún. Puedo pensar en algo que me guste o que le guste a las personas y usar el atún en eso, como por ejemplo el Ya, encebollado. ya, pero ¿qué tipo de publicidad harías? ¿Una publicidad para radio, para prensa, para televisión, una publicidad en medios electrónicos, una publicidad exterior? En este caso yo la haría quizá para, ¿cómo se llama? Para televisión y exterior así de vez en cuando, pero muy poco, más en televisión. Ya, ¿y por qué escogiste esos dos? O la televisión, ¿por qué la publicidad en televisión? Escogí la publicidad en televisión porque normalmente los que compran, ¿cómo se llama? El atún, son las amas de casa o los que viven solos, los que se preparan sus alimentos. En ese caso, las personas, normalmente esas personas no ponen mucha atención a sus alimentos en la radio, sino en la televisión. Ya, entonces lo que me estás diciendo es una deducción tuya, ¿sí? Es a un pensamiento tuyo. Y muchas personas piensan que es así, que las empresas realizan las publicidades porque piensan que el usuario funciona de esta manera o prefiere ver estos medios de comunicación, etc. Sin embargo, el departamento publicitario escoge qué tipo de publicidad hacer gracias a un documento que es el llamado brief publicitario. ¿Sí? ¿Qué es el brief publicitario? El brief publicitario es, como les digo, un documento donde va a estar toda la información de la empresa que es enviada al departamento de publicidad para que ellos se encarguen de generar las publicidades adecuadas. Entonces, yo me tengo que basar en este documento que me envían para poder escoger qué tipo de publicidad voy a realizar. ¿Sí? Entonces, el brief publicitario tiene tres funciones. En primer lugar, tiene una función operativa, de operaciones. ¿De qué se trata esta función operativa? De que, como yo ya tengo toda la información, puedo ordenar qué información es más importante, qué es menos importante. Puedo analizar esta información, puedo darme cuenta que tal vez no estoy yendo a un segmento que puede comprarme más que otro. Entonces, esta función del brief publicitario, esta función operativa, en realidad es que al yo tener la información, puedo ordenar esta información, puedo analizarla y puedo sacar conclusiones para poder realizar mis publicidades. La segunda función, la función referencial, tiene que ver con que si es que yo hago una publicidad, lo hago refiriéndome a la información que yo ya tengo en el brief publicitario. Entonces, si yo creo, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del encebollado.
creo una publicidad en televisión donde a la albacora, que es el pescado que se usa en el encebollado, lo hago caricatura, a una albacora hecha caricatura. Lo hago refiriéndome a la información que me dieron en el brief, donde me decía que la empresa se hizo gracias a, me estoy inventando, ¿no? Se hizo gracias a la imaginación del hijo de tal persona que pensó en el nombre y pensó que sería un buen negocio hacer este tipo de productos. ¿Sí? Entonces, la función referencial tiene que ver con que yo voy a crear las publicidades refiriéndome a la información que tenga en el brief publicitario. Y la última función, la función persuasiva, ¿sí? ¿Quién me dice que es persuadir? Convencer a una persona o a alguien de hacer algo que él quiere o no quiere hacer. Ya, solo convencer. Ya, persuadir es un sinónimo de convencer. Ya sea convencerle de que haga algo, de que se coma algo, de que escriba algo, lo que sea. ¿Sí? Persuadir es convencer. Entonces, la función persuasiva del brief publicitario tiene que ver con convencer a las personas que tienen que aprobar las publicidades, que son obviamente los altos mandos de una empresa, los gerentes, los jefes o los CEOs, como quieran llamarles. Sí, entonces, digamos que Jonathan escogió hacer la publicidad en televisión, la publicidad del atún real en televisión. Y en cambio, Jimmy es el jefe de esta empresa, es el gerente del atún real, y le dice, pero ¿por qué la televisión? ¿Por qué vamos a ir a la televisión? Entonces, Jonathan, ¿qué hace? Dice, miren, el brief publicitario que me entregó me indica, ya vamos a ver qué es lo que contiene el brief, en el brief publicitario me indica que en la televisión o el segmento que más apuntamos nosotros como empresa utiliza la televisión como medio de comunicación favorito. Entonces yo me baso en esta información para poder crear las publicidades. Entonces Jimmy, ¿qué va a decir? Está bien, yo le di la información, entonces me convenzo de que es la mejor opción de publicidad. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere la función persuasiva, a convencer las estrategias que yo voy a realizar para poder hacer las publicidades. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿Y quién se encarga de hacer el brief publicitario dentro de la empresa? Ya vamos a ver qué debe contener el brief para luego saber quiénes son los que hacen. Porque tiene información de toda la empresa, entonces la información me da el departamento de contabilidad, me da el departamento de comunicación, me dan los propios gerentes. Hay un montón de departamentos o un montón de información que puede darme cada uno de estos departamentos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más claro ahí, Brian? ¿Sí o no? Sí, por ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Cristina, ¿está por ahí? Sí, Inge. ¿Sí o no? Sí, está todo claro. A ver, Cristina, ¿qué crees que deba contener el brief publicitario? Creo que debería contener los productos que están más arriba, o sea, categorizando los más vendidos, los de menos consumo y así dentro de la empresa, dentro de la cartera de productos. ¿Ya? Paul, ¿qué crees que deba contener este documento que me va a permitir a mí o a ti realizar las publicidades? ¿Qué información necesitarías tú? Yo creo que sería saber en qué método publicitario podríamos llegar más a los consumidores. ¿Ya? ¿Cómo es eso? O sea, que
O sea, saber qué método publicitario escucha más la gente o ve para nosotros llegar. Ya, o sea, tú necesitarías cifras de los medios de comunicación. Sí, para saber cómo puedo llegar al consumidor directamente. Ya. A ver, aquí pondrán atención que hay eh, bastante información o bastantes elementos que debe contener el brief publicitario. El primer elemento que debe contener este brief publicitario, este documento publicitario, son los antecedentes históricos de la empresa. ¿A qué se refiere esto de los antecedentes históricos? En primer lugar, hay empresas que destacan cómo se conformó la empresa, que destacan que tal vez se juntaron un grupo de amigos y tuvieron esta idea y que ahora es una empresa consolidada en el mercado. Otras empresas, en cambio, destacan dónde nació y en qué momento nació la empresa. Por ejemplo, una de estas es la corporación favorita. Todo lo que es el Supermaxi, Juguetón, etcétera, ellos destacan que nacieron en una bodega en el centro histórico y que con el paso del tiempo fueron creciendo hasta ser lo que son ahora. ¿Sí? Otro ejemplo son, ¿han visto las papillas Gerber? Esa que dan a los bebés. ¿Sí o no? No. Sí. Bueno, No. estas papillas nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos también destacan que nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial y que sus productos comenzaron a ser destinados a los llamados baby boomers. ¿Quiénes son esta generación? Los baby boomers son aquellos que nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama baby boomers. Baby de bebés y boomers del boom de la guerra y el ERS, que es como decir, las personas. Entonces, hay empresas, como les digo, que destacan cómo se conformaron, otras que destacan dónde se conformaron y otras que destacan en qué momento de la historia se conformaron. Puede ser que alguna empresa con el paso del tiempo se posicione en el mercado y que destaquen que nacieron en época de pandemia, ¿sí? Que mientras otros se daban por vencido, ellos quisieron ser un cambio para las personas, me invento, ¿ya? Y que destacan que nacieron en un momento de incertidumbre, de pandemia, etcétera, ¿sí? Entonces, el brief publicitario tiene que contener estos antecedentes históricos de la empresa, ya sea cómo se conformó, o dónde nació, o en qué momento, pero además debe contener cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre una misión, una visión, y cuáles son los valores de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que destaca esta empresa? Preguntas hasta acá. ¿No? Listo. Entonces, quedémonos hasta aquí y mañana continuamos viendo todos los elementos del brief publicitario, aparte de este, los siguientes elementos que también debe contener el brief publicitario. ¿Sí? Listo, chicos. No se olviden, mañana es el último día para entregar el deber. O sea, pueden entregarlo hasta mañana. Y acuérdense que el lunes tienen el examen. Nada más, chicos. Cuídense. Nos vemos mañana. Una buena tarde para todos. Gracias, Mañana, Inge. Hasta Inge. mañana. Igualmente. Hola, Inge, cuídate. Chao, cuídense. Ya, Jimmy, vaya nomás.